Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este tercer evento de Future Trends que organiza la Facultad de Economía y Negocios, CADEN e IDEA. Realmente tenemos el día de hoy un tema que es muy necesario abordar, derivado del contexto que estamos viviendo y que en realidad nos atrae muchísimo y nos es muy necesario recordar que no solo la salud física es la que cuenta y está presente en nuestros trabajos, sino por definición de la OMS, pues realmente la salud se define como un bienestar generalizado en el aspecto físico, mental, emocional y social. Y el día de hoy tenemos la conferencia Salud Mental y Productividad, que en verdad pues me apasiona este tema y le agradezco muchísimo a la doctora Lorena Rodríguez Bores por haber aceptado tocar este importantísimo tema que desde hace muchos años poco se atiende y que está presente en las organizaciones. Yo creo que todos ustedes se dan cuenta que siempre nos hacen exámenes físicos, pero pocas veces se atiende la salud mental. Y ahorita con la crisis que estamos viviendo, pues todas estas enfermedades tienen mayor sintomatología, por lo que me congratulo de verdad de poder presentar el día de hoy a nuestra conferencista y este valioso tema que debemos de llevar inclusive como punto central, al ser nosotros las personas las que creamos valor en la organización. Si no estamos bien en estos tres aspectos que declara la Organización Mundial de la Salud, pues no vamos a ser productivos, así de sencillo. Y bueno, sin más, presento a la doctora Lorena Rodríguez Bores Ramírez. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y también cursó la especialización en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es maestra en Ciencias de la Salud por parte de la UNAM y actualmente es doctorante en Salud Mental Pública en la misma universidad. En 2014 fue ganadora del premio JJ por la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar para una estancia de investigación en trastornos afectivos en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Cuenta con cursos de entrenamiento de violencia familiar, derechos humanos y telesalud. Laboró como psiquiatra adscrita en la Clínica de Trastornos Afectivos en el Instituto Nacional de Psiquiatría y de 2012 a febrero del 2019. En marzo del 19 se integra al equipo de la Dirección General de Servicios de Atención Psiquiátrica y a partir del 1 de agosto es nombrada secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Dentro de sus actividades docentes es profesora de psicofarmacología de la Facultad de Ciencias en la Universidad Panamericana desde el 2014 y sus principales líneas de investigación clínica son la depresión, resistente a tratamientos, la influencia hormonal en la depresión y aspectos genéticos de la depresión. Por otro lado, también tiene líneas de trabajo en materia de uso de las TIC en la salud mental, de la educación y expediente clínico electrónico. Yo creo que son temas que poco se abordan, pero son de verdad centrales y fundamentales para la productividad, y esta productividad pues obviamente nos hará más competitivos y tiene un efecto del todo, ya con indicadores y con métricas, que es lo que tocamos mucho en mi maestría, en el impacto financiero de las empresas. Entonces, Lorena, de verdad, un gusto enorme de volver a verte y te dejo con nuestros invitados en esta tercera etapa del Future Trends. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, primero quisiera agradecer, por supuesto, a la Facultad de Economía y Negocios, al Instituto de Desarrollo Empresarial, Anáhuac IDEA, al Centro de Alta Dirección de Economía y Negocios, que me brindan esta oportunidad para platicar de un tema que también es apasionante. La salud mental es transversal a muchísimas cosas.
No es nada más un tema de salud, no es un tema nada más sanitario, realmente es transversal a temas económicos, a temas sociales, inclusive temas políticos, y creo que es una excelente oportunidad para explorar esta otra cara de la salud mental que afecta precisamente directamente a una productividad, a un sector empresarial y económico. Yo la verdad es que estoy muy contenta, les comparto algo personal. Mis papás son economistas, entonces también estaban como emocionados de que pudiera platicar acerca de esto. Entonces, con esta formación, yo soy médico, pero realmente siempre hubo una discusión financiera y económica en toda mi, en toda mi infancia y en mi adolescencia. Entonces, me voy a permitir compartir la presentación para poder dar inicio. Okay. No sé si ahí la puedan ver. Sí, la vemos. Súper. Entonces, bueno, como bien, muchas gracias Marta por tu introducción. Vamos a hablar acerca de esta relación entre la salud mental y productividad. Y como bien se ha dicho, pues en la OMS hay uno de los dichos más utilizados y que se convierte como un eslogan muchas veces en los movimientos de salud mental, que no hay salud sin salud mental, es decir, no tiene por qué estar separado, realmente la salud mental depende también de muchos componentes biopsicosociales, pero si hablamos del componente biológico, pues es parte también de un órgano que funcione adecuadamente, que es nuestro cerebro, es el órgano que realmente nos permite movernos, nos permite pensar, nos permite sentir, nos permite hacer asociaciones, nos permite producir ideas, que realmente es eso lo importante. Entonces, cuando hablamos ahorita de, como les decía yo, la salud mental es un tema transversal, y cuando me refiero también transversal es porque también es trastocado por eventos críticos como pueden ser los desastres, ya sean naturales, emergencias humanitarias, como son las guerras o los desórdenes políticos, y también, por supuesto, en estas contingencias epidemiológicas. ¿Por qué? Porque pone en riesgo, pone en jaque la, eh, la salud y la vida de la población, y por supuesto genera un impacto múltiple. Obviamente, la OMS establece que cuando existen este tipo de eventos críticos, pues realmente en más del 80% se va a ver un incremento de síntomas que pueden afectar la salud mental. Es decir, no todo va a ser patología, pero sí todo el mundo puede tener una reacción de estrés, que es una reacción normal ante los eventos anormales. Un ejemplo específico ahorita que podemos ver, yo creo que todos hemos sido trastocados por la epidemia, en el que hemos pasado por angustia, por miedo, incluso por mal pánico y terror. Son reacciones que dependerán ya de algunos factores si se detonan realmente en enfermedades propiamente o solamente serán, serán transitorios durante la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay este tipo de crisis? Y de creo que yo la cambio, ¿eh? No se preocupen. Yo le voy dando el cambiar. Entonces, como decíamos, los problemas de salud mental y la incidencia o exacerbación de los trastornos en forma aguda y de la crisis va a depender de varias cosas. Si nos aterrizamos al tema pues de la pandemia, pues tendríamos que hablar de la magnitud, es decir, qué tanto o qué tanto efecto se generó en la población, en las muertes, etcétera, y la duración de la pandemia. Estamos ante un tema que es incierto, no sabremos cuánto va a durar, y ahorita, como siempre yo les digo a mis alumnos, estamos a la mitad de la película, no sabemos todavía cuál va a ser el desenlace y decir cuál va a ser la numeralia final y cuál va a ser el impacto. Va a tener que ver también con el grado de vulnerabilidad de la población, es decir, qué tanto la población se encontraba preparada para enfrentar este tipo de crisis. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de la parte financiera, la parte... yo le cambio No, yo creo que es algo con tu computadora porque no lo ¿sí? estamos moviendo nosotros. Ah, sí, bueno, perfecto. No sé qué sucedió, no sé por qué se está cambiando. Perfecto. Ok, bueno, entonces,
hablamos de que hay una vulnerabilidad en las personas, obviamente social, económica y de la propia salud de las personas. No es lo mismo cómo está pegándole a las personas que tienen factores de riesgo que las que no tienen factores de riesgo. Otro punto importante que va a determinar cómo puede ser este impacto va a ser la respuesta de los servicios de salud, si van a ser suficientes o no y cómo se va a lograr el colapso, bueno, más bien a evitar el colapso. Y esto sucedió en todos los países. Yo no puedo pedir, yo no creo que haya un solo país en el mundo que no haya tenido un colapso en los servicios de salud. Vimos países que tenían servicios de salud, eh, eh, perdón, saben que si quieren ustedes proyectarla para que no esté pasando esto, no sé qué pasa con mi computadora, lo juro. Sí, claro que sí. José Ramón, ¿le podrías dar a Ana los permisos de presentadora, por favor? A ver. O igual y si lo pongo así, ya se deja de pasar. ¿Está bien? ¿Lo ven bien? Sí, si quieres podemos Ok, arrancar así. perfecto. Sí lo vemos, sí. Perfecto. Entonces, bueno, o sea, no hay ninguna economía en el mundo con ningún sistema de salud, ninguno fue infalible. Tenemos países que tienen un sistema robusto y además completamente social a cargo del Estado, ¿no? Como son países escandinavos que de todas formas fueron completamente infalibles, más bien que no fueron infalibles a la presencia de esta epidemia. Y por supuesto, algunas características individuales que ya tienen que ver con más con lo psicológico, cómo está la gente afrontando este reto, este estrés y sobre todo con algo que tiene que ver con la resiliencia, que es esta capacidad de adaptarnos hacia las adversidades. A esto se agrega algo que creo que ha sido generalizado. Todos tenemos el temor de ser contagiados o de contagiar y esto va a agravar la situación. ¿Por qué? Porque justo en este temor se centra mucho de las cosas que van a empezar a pasar a los individuos en sus ámbitos, tanto familiares como personales, pero sobre todo en los ámbitos laborales. Un ejemplo que sucede en el ámbito actualmente en el personal de salud. Ahorita vamos a hablar de la parte empresarial, pero yo les pongo otras empresas, que sería, por ejemplo, un hospital de salud. ¿Qué está sucediendo? Hay muchos trabajadores que no desean participar o que en general tienen mucho miedo de este miedo al contagio, de contagiar a sus familias y empieza a haber un gran ausentismo, empieza a haber incapacidades, empieza a haber movimientos sindicales. ¿Por qué? Porque finalmente es algo humano, es un tema que tiene que ver con el miedo. ¿Qué es diferente esta epidemia de otros desastres? En México no es la primera vez que pasamos por un desastre natural, hemos tenido sismos, hemos tenido huracanes, hemos tenido inundaciones. Sin embargo, realmente esos desastres no provocan una disrupción en la provisión de servicios, sobre todo de forma global, sino este es el tema de la pandemia, es que está relacionado también con recursos humanos. Aquí el recurso valioso humano es el que va a estar afectado y las consecuencias específicas no van a tener nada más un impacto directo sobre la salud física y mental de los trabajadores, sino también en las medidas que se tienen que tomar. Es decir, todas estas medidas de prevención de infecciones afectan la forma en la que vamos a llevar a cabo nuestras actividades laborales y van a afectar también a los recursos humanos. Ejemplos nuevamente que puedo poner, les aviso, por ejemplo, que en algunas de las oficinas que se encuentran también en parte de la Secretaría de Salud, hay mucho miedo cuando alguien se contagia y el miedo es ¿qué es lo que va a pasar en la infraestructura? ¿Van a venir a desinfectar? ¿Va a haber nuevos tapetes? ¿Van a haber se va a cambiar la forma de limpieza, etcétera? Entonces, no estás hablando nada más del impacto individual, sino el impacto que tiene en las medidas de prevención. Ahora, se pronostica que la pandemia, pues obviamente hará desaparecer globalmente horas de empleo, de producción y por lo tanto de productividad. Quizá utilice mal el tiempo, no hará, sino ya está haciendo desaparecer esto. Y realmente los trabajadores y las empresas se van a enfrentar a esta catástrofe con economías, en todos los tipos de economías, tanto las desarrolladas como las de vías de desarrollo, ya que las hace vulnerables para desarrollar
padecimientos mentales dentro de los trabajadores debido a las consecuencias cognitivas que pueden afectar el desempeño y su productividad. Es decir, me voy a detener un poquito en esto. Si yo tengo trabajadores que están estresados y tengo eh, equipos o directores que están estresados por miles de situaciones que nos estresan, la economía, el empleo per se, tienden a ser estresores, le agregamos la pandemia, obviamente va a tener consecuencias a nivel cerebral, es decir, nuestra memoria, nuestra atención, nuestra capacidad del lenguaje, son productos realmente, son generados por procesos neurobioquímicos en nuestro cerebro. ¿Y qué pasa? Cuando hay estrés, siempre lo que le trato de decir también a los alumnos es que el estrés tratemos de verlo de una forma química. ¿Por qué? Porque cuando una célula se encuentra bajo ciertas características que alteran su homeostasis, es decir, le causan estrés, lo que va a suceder es que esa célula va o morir más rápidamente o va a tener procesos tóxicos que de alguna forma lo va a llevar a la muerte. Si esto lo vemos en un proceso macro, es decir, es un cerebro que empieza a tener altos niveles de estrés. El estrés químico, ya sea porque empieza a aumentar ciertas hormonas asociadas al estrés, ciertos procesos neuroquímicos asociados al estrés. ¿Y qué va a suceder? Que en muchas áreas, digámoslo de una forma coloquial, de nuestro cerebro que se encuentran involucradas en el procesamiento cognitivo, el procesamiento de la información, el poner atención, el retener datos, el hacer cálculos, porque finalmente lo que llamamos son funciones mentales superiores, se van a ver afectadas. El estrés, tanto la depresión como muchas otras condiciones que pueden llevar a eso, pueden afectar precisamente todos estos procesos. Y eso van a afectar directamente al desempeño, no nada más en la parte laboral, que es la que estamos viendo ahorita, sino también en las propias áreas en las que se desenvuelve un individuo, en la parte familiar, en la parte con la pareja, en la parte inclusive individual. Y por supuesto, si lo aterrizamos aquí en la parte laboral, pues va a tener y va a afectar la productividad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un analista de datos y necesito que ponga toda su atención y todos sus procesos cognitivos y matemáticos en realizar operaciones para cuidar algún tema de, no sé, el tema de la bolsa, si tengo un paciente, si lo tengo estresado, que no se puede concentrar, va a tener más fallas y eso va a llevar a un problema en su desempeño. Si lleva un problema en su desempeño, también va a afectar los equipos y va a afectar a las empresas. Ahora, el estrés laboral y la salud mental no nada más es un tema que tenga que ver con la pandemia. Esto ya es algo que se ha estudiado desde hace mucho. Realmente el estrés laboral representa uno de los factores desencadenantes de enfermedad mental, es decir, sí se asocia el hecho de que si hay un ambiente laboral o un proceso de estrés laboral porque sea mucha carga de trabajo, porque sean trabajos demandantes, por mucha responsabilidad o eh, horarios muy exigentes, sí se encuentra asociado a que se pueden detonar ciertas, ya pueden ser tanto síntomas o propiamente ya síndromes o en el peor de los casos trastornos diagnosticados. Y estas asociaciones, por lo menos en el 40% de los trabajadores en México, presentan estrés laboral. ¿Esto en qué se va a traducir específicamente? En que, por lo menos aquí en México, en términos de días de trabajo perdidos por enfermedad, si nosotros lo vemos por alteración, pues la depresión puede en promedio producir haya una pérdida de productividad, o sea, 25 días de trabajo perdidos al año, los trastornos de angustia alrededor de 20 días de trabajo, agorafobia, que es uno de los trastornos de ansiedad también importantes, entre 15 y 20 días de trabajo, y el estrés postraumático de 15 días de trabajo. Quiero también hacer una reflexión acerca de esto. Si esto pasa de forma habitual, estamos hablando de que esto es un reporte de una investigación por parte de la doctora Lara y de la doctora Medina Mora y del doctor Borges en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pero a esto no le añadimos qué puede pasar después de uno de estos desastres naturales. Obviamente lo que podemos predecir es que si esto pasa en condiciones que no hay eso, esto se va a aumentar.
Es decir, vamos a tener que si hay trabajadores con depresión, que se les detonen trastornos de ansiedad y de angustia o inclusive de estrés postraumático después de este desastre natural, pues vamos a tener una predicción de que vamos a tener muchos días de trabajo perdidos por enfermedad. Esto no nada más es algo que sucede en México, realmente en las encuestas centroamericanas sobre condiciones de trabajo tienen cifras parecidas, alrededor del 16% de la población ha declarado tener constantemente estrés, 10% más o menos declaró tener tristeza o depresión y 20% también de los trabajadores tienen problemas de sueño. En Argentina también, en las encuestas nacionales, pues muestran que por lo menos un 26% reportan excesiva carga de trabajo y que se traduce en trastornos o por lo menos en sintomatología de salud mental. Y esto también pasa en Canadá, e inclusive el 57% de los encuestados en una encuesta nacional presentaba altos índices de estrés y en Chile por lo menos el 30%. Entonces volvemos a lo mismo. Estamos hablando de que se levantan este tipo de encuestas, no precisamente en una situación de emergencia. Entonces hay que pensar precisamente qué va a conllevar este riesgo de la pandemia para el sector laboral. Como decíamos, pues va a tener o ya lo tuvo, un gran impacto sobre el sector laboral, ya sea informal o formal, y en el mundo empresarial. ¿Cómo va a afectar? Pues va a afectar a los propios empleados de la empresa, pero también a toda la red que se encuentra conectado a una empresa. Puede ser a los propios empresarios, a los proveedores y a los clientes. Y eso va a mermar la capacidad de operación de una empresa, de adquirir suministros y servicios y sobre todo las oportunidades de negocio e incluso de inversión. Eso es de las cosas que más se amenazan. El impacto sobre el personal, pues también va a tener que ver con algunos efectos, más bien con algunas condiciones inherentes al personal, es decir, cómo va a ser la disponibilidad de los medios de transporte, de la comunicación, cómo están recibiendo los servicios de salud, y eso puede también impactar de forma externa al funcionamiento de estos empleados en el sector empresarial. Hay que asumir algo importante, así como en todos los negocios se asumen los riesgos, pues ahorita también hay que asumir que el comportamiento de la pandemia es imprevisible. Es decir, sabemos que va a haber de forma cíclica esta condición de desconfinamiento y confinamiento. Ya se ha anunciado, ya ha pasado en otros países en el que cuando se empieza a registrar que nuevamente hay una ola o hay un aumento en el número de casos, se regresa a las medidas de confinamiento. Entonces, creo que es importante también adelantarse en una estrategia y planificar que eso va a ser parte de la nueva normalidad en los próximos meses, no nada más en un panorama nacional en México, sino también a nivel global. Eso va a empezar a suceder. Entonces, empresas que tengan, por ejemplo, negocios y operaciones con otros países que también estén pasando por lo mismo, saber que eso va a impactar, que va a haber este confinamiento y desconfinamiento y que el tiempo todavía no es definido de cuándo terminará. Hablando nada más de la imprevisibilidad, pues es también de otro de los riesgos que se puedan sumar, ¿no? No nada más acerca de esto del virus y la susceptibilidad, sino que también tener en cuenta que o sea, los recursos humanos pueden también estar en riesgo de padecer enfermedades graves y específicamente en el COVID lo que se ha visto es que los adultos jóvenes son un grupo específicamente golpeado por esta enfermedad. Si bien al principio lo que nos decía la literatura y todo lo que venía de la información de China y todo lo que es el Asia, el sureste de Asia, que hablaba de que en general eran los adultos mayores los que tenían las enfermedades más graves, bueno, lo que hemos visto ya en las cifras nacionales es que no. O sea, realmente tenemos, sí, los adultos mayores con factores de riesgo importante que tienen una mayor mortalidad. Sin embargo, no nada más en nuestro país, sino alrededor del mundo, uno del grupo etario más golpeado es específicamente adultos jóvenes, pero estamos hablando que es justo la edad productiva, es la edad en la que más obviamente se encuentran laboralmente activos y siendo económicamente productivos. Se estima que el 30% de la población puede enfermar y esto va a afectar
obviamente a los trabajadores. Y bueno, algunos se infectarán, pero sin síntomas clínicos significativos, lo cual también es algo importante a considerar porque cómo vamos a poder detectarlos, cómo vamos a poder darles un plan de no contagio y cómo vamos a saber que sí es cierto. Ahora, la proporción de adultos trabajadores enfermos pues realmente va a ser elevada y va a llevar a altos índices de ausentismo, pero no nada más específicamente un ausentismo atribuible a la enfermedad, sino a otros factores que es importante considerar dentro de las comunidades empresariales, que son la necesidad de cuidar a otros enfermos. Tenemos madres de familia, tenemos hijos que cuidan a padres enfermos, tenemos las personas no nada más se convierten en un trabajador y en un número, son personas, personas que tienen un universo alrededor y que tienen una serie de cuestiones familiares y de sus relaciones interpersonales que seguramente les van a demandar mayor tiempo para resolver eso. Y el otro proporción que va a ser atribuible a este índice de ausentismo va a ser el miedo a la infección, lo mismo que yo retomaba desde las primeras diapositivas. Es algo que se ha visto y que se está describiendo. El miedo a la infección es realmente algo que sí genera el que no quieran ir a trabajar, el que no desean incorporarse a las jornadas laborales por un miedo realmente al contagio, muchas veces al contagio propio, pero muchas veces al contagio también de las personas con las que conviven las personas. Es decir, si yo convivo con alguno de mis padres que tiene algún factor de riesgo, por supuesto que aumenta este miedo a contagiar a un ser querido y que se pueda atribuir de alguna forma la responsabilidad de que yo pude haber contagiado a esta persona que pueda caer enferma y en un estado de gravedad. Y esto más o menos se ha calculado que puede alcanzar hasta un 40% de ausentismo durante las semanas de mayor incidencia de la epidemia. Ahora, ¿qué es lo que es recomendable para el mundo laboral y las empresas? ¿Qué es lo que se puede realizar? Bueno, se recomienda que se gestione adecuadamente estos factores para la mitigación de los efectos negativos en la salud mental y específicamente llevado a 5 rubros que son también aplicables para la salud física, entonces es algo que se puede complementar. La primera, las voy a enumerar y ahorita las escribo brevemente, pues la organización en el trabajo. El segundo rubro es el fortalecimiento de una comunicación y de las relaciones interpersonales entre los trabajadores. Revisar cómo se encuentran las condiciones laborales y optimizarlas si es que hay que hacerlo. El contenido real del trabajo que tiene que desempeñar un trabajador y las acciones de promoción de la salud mental en los centros de trabajo. Es decir, que los dueños, o sea, que el empresario tenga en mente que tiene que tener de alguna forma algún protocolo para cuidar la salud física, pero también la salud mental, es decir, la salud global de sus empleados. La primera, pues, la organización del trabajo. Como ustedes saben, existen múltiples profesionales que se dedican también a la gestión precisamente laboral, evitar la sobrecarga, no rebasar las jornadas, promover, sobre todo en estos tiempos, la flexibilidad de horarios y trabajo a distancia en los puestos de trabajo en la medida que sea posible y en acuerdo con el trabajador, sobre todo si presenta algún tipo de factor de riesgo, pero también promover o más bien brindarle buena capacitación a los trabajadores para que sí utilicen estas tecnologías y que sean productivos, que sean productivos en la medida que, aunque estén a distancia. También se debe de promover la autonomía de los trabajadores a través de un empoderamiento para incrementar su compromiso con la empresa, para poder cumplir las metas y las tareas que sean asignadas y que lo vea como este propósito para mejorar su desempeño. Fortalecer la comunicación y relaciones interpersonales es importante. La comunicación debe ser formal y clara entre todas las jerarquías que pueda haber en una empresa. Y esto quiero detenerme muy importante para capacitar de una comunicación asertiva y empática en la parte de liderazgo entre los directivos. El otro día tenía una conversación también con un amigo que es empresario y también con un familiar que no es empresario, pues más bien parte del equipo directivo de una empresa y hablábamos de
la importancia de incluir en las estrategias de salud mental a toda la gama y a toda la jerarquía que pueda haber de trabajadores. ¿Por qué? Porque si tenemos un equipo directivo que se encuentra altamente estresado, que no se atiende, que no reconoce que se necesita ayuda, lo que va a suceder es que va a haber como una especie de cascada sobre los demás equipos y va a haber un estrés que se va a empezar a transmitir y va a haber una falla en la comunicación, las expectativas no van a ser adecuadas, va a crecer el estrés como si fuera una olla express. Entonces, es importante tener acciones diferenciadas, sí, para los directivos y para la base trabajadora, pero que todos se encuentren dentro de una estrategia precisamente para poder dar un mejor liderazgo, pero también para poder manejar una comunicación efectiva. Sobre todo, fomentar también el apoyo social entre los trabajadores y implementar políticas explícitas para la prevención y atención en los casos que haya de violencia en el lugar de trabajo. Las condiciones laborales, pues bueno, revisar que no se extiendan las jornadas más allá de lo permitido por la ley, pues que los contratos se encuentren por escrito, que haya un acceso a la seguridad social y que, bueno, se promueva de espacios físicos seguros, cómodos y accesibles. En este caso, un ejemplo, vivimos una emergencia en cuanto al sismo y la gente no quería regresar si no tenía asegurado por protección civil que su espacio era físico y seguro. En el caso de la pandemia, les puedo asegurar que va a pasar algo muy parecido. Eh, y eso va a ser parte también de la obligación de ahora sí que de los jefes, de los empresarios, de mantener espacios seguros en cuanto a la sanitización de los espacios para disminuir el contagio, pero sobre todo quiero transmitirles que es también para transmitir tranquilidad a los empleados y que esto no contribuya con este estrés tan importante que es lo del miedo al contagio. Y bueno, por supuesto, cada uno ya sabrá cuál es el contenido de trabajo, pero que se identifiquen cuáles son aquellos puestos de trabajo que están más expuestos a demandas cognitivas. Vuelvo a decir que son demandas cognitivas. Específicamente que requiera demasiada atención o que un mínimo error de verdad sea algo muy catastrófico. Es decir, esta parte importante de trabajo intelectual, pero que también se asocia a emociones altas. Es decir, si yo cometo un pequeñísimo error, pues puede ser algo catastrófico y puede generar una emoción bastante negativa en una persona, inclusive si esa persona se encuentra en un alto grado de estrés y tiene además algo por ahí agregado, pues muchas veces vemos el tema del suicidio. Esto ahorita lo retomaré, pero eso es importante porque en este momento, no sé si siguen las noticias, pues si realmente algo que viene detrás de la pandemia, viene de alguna forma una epidemia en salud mental, está aumentando el número de suicidios y esto también se pronostica que va a aumentar si esta pandemia va a venir seguida pues de alguna crisis económica que vamos a tener que afrontar, pues por supuesto que esto puede generar muchísimo estrés y las personas puedan pensar que no hay una salida, que la demanda es muy alta y que esta reacción emocional pueda ser muy errática y puedan llevar a un desenlace que inclusive atente con su propia vida. Lo vimos, por ejemplo, en la depresión de 1929, pero hay que hablar que en la depresión de 1929, 11 años antes, hubo una pandemia, ¿no? Entonces, estamos hablando que las pandemias históricamente sí han cambiado el curso de de la historia del ser humano y de la economía del ser humano. Entonces, creo que es importante tomar esto de forma preventiva y planear hacia adelante con cierta prevención de que esto no suceda. Y la siguiente, pues, es tener acciones de promoción de salud en general, pero específicamente me toca hablar de salud mental. ¿Y cuáles son estas acciones preventivas? Yo les voy a platicar en muchas universidades en Estados Unidos, alrededor de 1990 empezaron a ver que, por supuesto, tenían un alto índice de trastornos de depresión, inclusive empezó a aumentar el suicidio, pero eran justamente en los programas de muy alto rendimiento. Entonces empezaron a implementar programas comunitarios en las universidades
para atender la salud mental, sobre todo en estos programas de alto rendimiento. Esto también sucede en muchas instituciones o muchas empresas internacionales o, bueno, transnacionales, como se les llama también, que tiene también programas pequeños de cuidado a la salud mental. Entonces, ahorita yo, que sé que en el público me dirijo también a emprendedores o gente que apenas va a tener startups, siempre tengan en mente esto. No es algo que sea algo de moda, sino más bien es algo que se ha encontrado que al promover la salud de nuestros empleados tendremos una mejor productividad. Algunas casas de bolsa inclusive también tienen equipos de psicólogos para que pues los analistas y todos los que llevan transacciones importantes y de muy alto riesgo pues puedan mantener calma y puedan mantenerse, digamos, estables en sus emociones para poder desempeñar esto. Entonces, lo que se recomienda es realmente hacer de alguna forma campañas preventivas y acciones preventivas que lleven desde la sensibilización en temas de salud mental, porque es, es algo que muchas veces no se sabe. Tenemos doctores en economía súper bien, pero no tienen mucha idea acerca de lo que son temas de salud mental, desde las emociones hasta los problemas que francamente requieren algún tipo de tratamiento, ya sea terapéutico o inclusive farmacológico, como son la ansiedad, depresión, el duelo. Se debe de facilitar el acceso a los servicios de salud mental y más que el acceso, creo que también que la gente conozca que tiene esos servicios, es decir, promover la cartera de servicios que se puedan desarrollar, promover también un clima organizacional que acepte y promover el bienestar, es decir, que no sea estigmatizado el hecho de que alguien se sienta mal y con esto también combatir el estigma y fomentar una discusión abierta sobre la salud mental en el trabajo. Recuerdo algún paciente que tuve que estuvo, bueno, él era vicepresidente de una compañía suiza muy, muy importante y empezó a tener problema de ansiedad, lo traté un buen rato y me acuerdo que un día le dije, discúlpame, pero, o sea, la receta de hoy de verdad ya es un descanso, ¿no? Obviamente, imaginen el ritmo que tenía. Entonces, pidió días, precisamente, y después se dio cuenta que se sentía un poco mejor, extendió un poco el tema de los días y días me refiero de verdad 10, tampoco crean que se fue 3 meses a viajar. Y entonces él decidió hablar con el jefe de toda aquella empresa y eh, esperando que como era transnacional iba a ser entendido en el tema de salud mental, entonces él pidió una jornada de algunos pequeños días más, no sé cuántos, precisamente por un tema de salud mental. Realmente había sido casi casi una indicación médica mía. Y lo que sucedió es que lo despidieron. Entonces, creo que esto tiene que empezar a cambiar porque los derechos de las personas que tienen problemas de salud mental empieza a crecer. Me acuerdo que en ese momento le dije, bueno, pues, o sea, esto es como si despiden a alguien por tener un problema o por vivir con VIH o por estar embarazada o por tener un problema de salud oncológico. Es exactamente igual porque ante la ley los trastornos de salud mental son esos trastornos de salud. Entonces, creo que eso ya no quiso poner una demanda, etcétera, renunció y fue muy feliz. Pero el punto aquí es que hay que combatir el estigma en todos los niveles, dentro de los altos y los bajos niveles, porque realmente se debe de fomentar y se debe de ver como algo normal. Y bueno, ¿cuáles son las acciones que se recomiendan? Se recomiendan a 3 niveles, al nivel individual, pero a nivel también de equipos de trabajo, el equipo grupal, y por supuesto a integrar esta visión de ser una comunidad. Las empresas finalmente también son una comunidad en la que todos van a trabajar por un objetivo. Eh, a todos nos va bien si todos hacemos bien nuestro trabajo. Entonces, si empezamos desde lo individual, pues es facilitar que reconozcan sus vulnerabilidades, que las personas también encuadren, esto del encuadre centrado en las tareas, es decir, poder ayudarle en cuanto a las tareas, esto es algo más de organizacional, realizar reuniones para que de grupo o individuales, facilitar el acceso a apoyo individual o algún tipo de acompañamiento y identificar las necesidades según los tipos de trabajo. Si se decide que ese individuo necesita el trabajo ambulatorio por teletrabajo, pues también hacer algún tipo de adecuaciones para que esto sea
de su beneficio, brindándole apoyo, mantener reuniones diarias, fomentar el uso de redes sociales, promover el contacto también con la comunidad, aunque sea a través de las diferentes plataformas. Y si el trabajo es presencial, bueno, que también se incluya algún tipo de rutina para facilitar descansos, sustituciones, es decir, hacer especies de guardias para prevenir el agotamiento y sobre todo también incluir actividades que sean, aunque sea por breves minutos durante la jornada, con algún tipo de ejercicio, y ejercicio me refiero sí al físico, pero también a algún tipo de ejercicios de meditación que pueden ayudar también a la concentración durante el trabajo. Cuando hablamos de cómo vamos a cuidar a cada equipo, pues obviamente lo mismo que tiene que ver con la organización del trabajo, pero es comprender las necesidades como equipo, qué está pasando, brindar apoyo específicamente con el enfoque de desarrollo organizacional y siempre tratar de tener una comunicación dentro de los diferentes niveles de jerarquía, reunión de los coordinadores con los directores, pero también todos los profesionales con el coordinador y que siempre fluya la información de forma horizontal para que quien esté a cargo de fluir la información de forma vertical lo tenga más diluido y que todos promovamos un entendimiento mutuo. Y por fin, la parte de cómo vamos a cuidarnos todos en un enfoque comunitario, pues es activar las redes de todos y cada uno, entender que también las personas tal vez vienen a trabajar solas, pero vienen cargando también y representan a una familia, a una pareja, es decir, todos esto también tiene que ser algo que tenemos que procesar y si es posible también inclusive ofrecer y brindar servicios y proporcionarlos a la pareja o a los hijos, fomentar medidas de autocuidado en la comunidad y sobre todo promocionar, es decir, que sí haya una campaña permanente acerca de la comunicación, pero de salud mental, promocionando, hacer esta promoción de autocuidado, de buena higiene del sueño y de todo lo que tiene que ver con salud mental. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, eh, esto es algo que realmente es ¿cómo sería como las herramientas para poderlo hacer y ponerlo en marcha? Pues es como un toolkit que le llamé de bienestar, pero puede ser un toolkit de salud mental y en general de salud. Primero que nada, creo que es importante eh, nombrar algo que se llaman supervisor de equipos y esto lo hacen también en los equipos de salud. El supervisor de equipos sí puede ser, lo ideal es que sea un especialista en salud mental, sin embargo sabemos que no en todos los lugares hay especialistas en salud mental, pero se puede elegir a un personal que aunque no sea especialista, sí se le brinde alguna capacitación en temas de salud mental y que tenga ciertas características personales que lo puedan hacer candidato para esto, es decir, una persona que tenga una buena habilidad de comunicación, una buena, como dicen por ahí, inteligencia emocional, que sea empático, que sepa gestionar esta parte emocional entre las relaciones interpersonales y que sea también alguien que pueda ser confiable y que la información que pueda en algún momento poseer sea confidencial. Y la otra es que para este regreso específicamente en el desconfinamiento y cómo va a ser este paso a la recuperación y a la reintegración y restablecimiento de las rutinas laborales, pues bueno, ya sé que me van a decir, están de moda los semáforos, pero de alguna forma sí es una forma en la que podemos tener un abordaje escalonado dentro de las empresas para poder asegurar la salud y específicamente la salud mental. Yo puse en verde específicamente, no me refiero en verde a alguien que esté libre específicamente de riesgo, sino verde tiene que ser algo que se le da a todas las personas que integran nuestra plantilla laboral, desde el dueño de la empresa, pasando por todo lo que tiene que ver con el personal que esté subrogado. Es decir, a todo el mundo se le debería de dar algo de educación en salud mental, que va desde la sensibilización a la prevención del estigma, es decir, si alguien se siente mal por un tema de depresión o de ansiedad, no tiene por qué ser señalado, no tiene por qué ser discriminado. La otra es el reconocimiento emocional. Esto es muy importante y específicamente en los ámbitos donde hay una mayoría masculina y no es violencia de género lo que estoy hablando, pero es de verdad. Los hombres en general tienen algo más que se llama lexitimia, que es una dificultad para reconocer
las emociones. Entonces es importante hablar de cuáles son, cuáles existen, cómo se expresan, cómo se manifiestan y que las personas empiecen a reconocer en sí mismos cómo se da esta manifestación de las emociones. Otras temas y tópicos que son importantes y que tienen que ver más bien sobre un autocuidado es cómo promocionar la higiene del sueño, los hábitos alimenticios, las técnicas de autocuidado, como decía, es decir, cómo manejo mi irritabilidad, ¿no? Etcétera. Y sobre todo, psicoeducación de condiciones comunes de salud mental. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es el déficit de atención? Que muchas veces en las empresas es algo que es importante detectar a tiempo y poder tratar para aumentar en primera un mejor desempeño de los trabajadores y por supuesto que esto se va a reproducir una mejor productividad y de alguna forma brindar algunas herramientas que pueden ser utilizadas por el individuo de forma autónoma, que no necesitan ser brindadas por un tercero, como son algunas técnicas de relajación, respiración diafragmática, respiración muscular progresiva e inclusive hay algunas empresas que graban sus propios audios de mindfulness, entonces los ponen a disposición de las empresas. Hay algunas empresas que tienen inclusive sus propios cuartos pequeños para meditación y eso es importante porque genera un espacio que también brinda esta oportunidad. ¿Qué sería amarillo? Bueno, amarillo sería alguien o estas personas que precisamente este supervisor que estamos hablando acá, puede empezar a detectar algunos riesgos. Es decir, empieza a notar que hay una sobrecarga, que hay un burnout, que es una persona altamente estresada, que tiene algún problema en casa, que tiene algún problema interpersonal, cualquier condición de salud mental que está interfiriendo con la productividad o con el desempeño. Entonces, generalmente es cuando se dan cuenta que algo está sucediendo. Entonces, bueno, creo que ahí es importante que se haga una sospecha oportuna en el caso de que sea un experto, bueno, que sea un especialista en salud mental, pues que sea un diagnóstico oportuno, pero si no, por lo menos que sea un reconocimiento de señales de alarma y que se pueda organizar de alguna forma alguna intervención, ofrecer alguna cartera de servicios o inclusive en muchos lugares lo que se hace es que se organizan grupos de autoayuda. Por favor, no quiero que piensen que nada más los grupos de autoayuda son los grupos de AA. Existen grupos que son de apoyo, de autoayuda, que se generan inclusive en los espacios de crisis o de contingencias de desastre. Médicos Sin Fronteras y Psicólogos Sin Fronteras son expertos en hacer esto. Entonces, una persona, que puede ser este supervisor del que hablo, tiene alguna capacitación para poder manejar un grupo, no tiene que ser un grupo terapéutico, no tiene que ser un grupo que el terapeuta tenga que tener una formación de 4 años en psicoanálisis de grupo, son cosas sencillas, aterrizadas en problemas, sesiones breves y que sea un tema de catarsis que pueda brindar ayuda entre los compañeros o ayuda a través de este supervisor. Y ya la parte como más roja es, en el momento que empiezan a regresar los trabajadores de la situación, pues todos de alguna forma, como decía, pueden estar afectados y eso es importante que se vaya detectando desde este semáforo. Y bueno, a aquellos que regresen y que empiecen a tener ya algún riesgo alto, que empiecen a manifestar depresión, que haya un ausentismo, pero derivado de un problema de depresión, que inclusive se note o se reporte con un aumento en el consumo de sustancias, pues esto ya está hablando de un foco rojo y que es importante, incluso es una obligación también ya de las empresas, porque también ya entró en vigor la norma 035 de la Secretaría del Trabajo, pues que sí de alguna forma se le dé un apoyo para dar una canalización oportuna a ya sea si tienen una oficina de salud en el trabajo o si es un trabajador que tenga alguna seguridad social como del IMSS o si la empresa está teniendo le provee algún tipo de prestación como es un seguro médico privado, pues sí realmente fomentar a que sea utilizado para salud mental. Y bueno, el tema también de que se pueda promover algún tipo de incapacidad temporal porque es una inversión a ese trabajador. Es decir, si podemos ayudarle en un momento crítico, además de que vamos a prevenir una muerte prematura, vamos a prevenir la pérdida de un trabajador y por lo tanto de su productividad. Y bueno, eso es básicamente lo que veníamos a platicar el día de hoy. Espero no haberme
pasado mucho. Y bueno, pasamos si quieres a las preguntas. Espero que haya sido de su agrado. Aquí están mis datos también por si. Gracias. Lorena, aprovecho para agradecer también a la maestra Marta Valderrama, la directora de la Maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano, por presentar al principio de la ponencia. Y bueno, tenemos muchas preguntas. También, por favor, todos los que nos están viendo nos pueden poner, les recuerdo, sus preguntas en la caja que dice preguntas y respuestas. Les recuerdo que a pesar de que no aparezcan las preguntas que nos están haciendo, nosotros los ponentes las estamos viendo. Entonces, bueno, empezamos, doctora, que hay bastantes, como se podrá Bueno. imaginar. ¿Hay algún plan de tratamiento mental para tratar a los doctores, enfermeras? Porque vemos que están sufriendo también situaciones muy fuertes, que si a nosotros nos está pegando esto como una contingencia o como una emergencia, nos imaginamos que ellos están todavía un poco más afectados por esto. Y bueno, creo que es muy importante que no tengamos ausentismo debido a la escasez de personal pues calificado, ¿no? Entonces, ¿hay algún plan de tratamiento para ellos? Sí, bueno, por parte de la Estrategia Nacional de la Atención en Salud Mental durante la contingencia por COVID, sí se generó toda una estrategia interinstitucional para dar atención al personal de salud y a los familiares del personal de salud. Realmente se presenta de varias formas. Si ustedes se meten a la página de gobierno del coronavirus, está ahí precisamente un enlace para un tamizaje y justamente el tamizaje te lleva a decir si eres población general o personal de salud. Eso recoge datos en primera, pero también si uno accede, se conecta directamente con las líneas, no con las líneas, sino con las instituciones que están brindando ayuda. Específicamente es el Instituto Nacional de Psiquiatría, también el Hospital Fray Bernardino Álvarez, y me parece que también eh, eh, esos son como, y la Asociación Mexicana de Psiquiatría Mexicana. ¿Y qué pasa? Entonces te conecta como en un computador y te asignan un médico. Hay 5 clínicas virtuales, por ejemplo, si nada más es un problema de burnout por la situación, vas como con los especialistas un poco más hacia burnout, si es un problema de sustancias, más bien te canalizan a esta clínica virtual de abuso de sustancias en médicos. También hay la de duelo y me parece que hay otra de suicidio, que esa se comunica rápido con los servicios de urgencias de estos 2 hospitales para ofrecer el servicio. Esto se ha estado promoviendo tanto en las conferencias vespertinas como en todas las redes de la Secretaría de Salud, no nada más en las redes de servicios de salud mental, sino en general, precisamente para que llegue. Ahora, eso es a partir de la Secretaría de Salud, pero el ISSSTE y el IMSS tienen sus propios programas que son súper parecidos, también tienen una como hotline, si eres personal de salud, puedes hablar y ya están como establecidos psiquiatras y psicólogos que solamente están dando la atención a ellos, porque la atención en población general, esa es otra estrategia, eso se habla en la línea de la vida y en la línea de la vida hay ya un gran ejército de gente que está contestando llamadas, pero es de población general. Perfecto, muchas gracias, doctora. También hemos visto en esta semana, sobre todo en el último par de semanas, pues muchas revueltas sociales en todo el mundo, ¿no? Por diferentes factores. Entonces, ¿cree usted que haya una relación entre la ansiedad que ya estamos experimentando por estar tanto tiempo encerrados y las reacciones que están habiendo? Porque no estamos hablando de situaciones específicas, sino algo generalizado. Sí, por supuesto, sí, claro. O sea, la verdad es que la ansiedad, no voy a dar una clase de fisiopatología, pero la ansiedad sí se manifiesta de diferentes formas. Una puede ser precisamente como que corres y huyes, otra puede ser paralizarte, pero una importante es la confrontación. Obviamente, esto si lo llevamos a un nivel, a nivel de cerebral de un ser humano, pues por supuesto la confrontación es eso, ¿no? Estar de alguna forma, estar enojados, manifestarlo. Ahora, sí quiero diferenciar 2 cosas. Sí hay un tema de que hay ya un hartazgo, hay una irritabilidad, puede llevar a ciertas manifestaciones de agresividad, pero eso no justifica la violencia. O sea, no justifica también algunas manifestaciones que hemos visto ya dirigidas con dolo
y que son dirigidas también ya de alguna forma tanto a personal de salud como a las instituciones, como a las casas, o sea, eso no es algo que tenga que ver con un tema de salud mental, ese es un tema también ya que se brinca con otras cosas sociales y que bueno, no podemos de ahí decir, ay, es que tiene un problema de salud mental, es ansioso, no. O sea, hay una diferencia importante en que sí sea una manifestación de ansiedad, de hartazgo, pero sí hay una relación, pero no explica ni justifica ningún tipo de violencia. Muy bien, muchas gracias. También nos preguntan, ahora que estaba mencionando acerca del burnout, eh, definitivamente creo que es algo generalizado, al menos yo con persona con la que hablo, persona que me dice, pues justo que hemos tenido como algunos problemas en marcar horarios de trabajo, en tomar descansos, ¿no? Que incluso los fines de semana te llegan los correos el domingo a las 10 de la noche. Entonces, algunas herramientas prácticas que usted nos recomendaría, digo, yo sé que en la presentación vinieron algo como el toolkit, pero hablaba, por ejemplo, del mindfulness o qué cree que puede hacer algún ejercicio súper concreto que podamos hacer diario para prevenir el burnout. Bueno, para prevenir específicamente el burnout, creo que es un poco más complejo que eso, o sea, porque sí tiene que ver con inclusive algunas modificaciones en el área laboral, por eso, o sea, al hablar con empresarios, etcétera, tienen que estar conscientes de que es una parte de responsabilidad, de que tiene que haber una gestión diferente para prevenirlo. Pero ya, si nos ponemos de lado, obviamente ya yo soy operadora y cómo lo puedo prevenir. Bueno, en primera, seguir las reglas de autocuidado, o sea, mantener nuestra higiene de sueño de forma adecuada, ¿no? Tratar de mantener los patrones de sueño. Y hay varias medidas para ello, es decir, ejemplos muy prácticos. No hacer ejercicio en la noche, es mejor en la mañana. ¿Por qué? Porque el ejercicio lo que hace es que estimula la vigilia, entonces generalmente puede generar de alguna forma insomnio por la noche. Eh, Disminuir todo lo que sería la estimulación, sobre todo por luz, lo que llamamos la luz azul, ¿no? Que es de las pantallas, de los celulares, por lo menos 1 hora y media antes de dormir, eso es importante. Cuando uno se va a la cama no se va a ni leer ni ver la televisión, es para precisamente dormir. Entonces, bueno, eso también. Yo sé que hay mucha gente que me dice, no, hombre, pues yo pongo a López Dóriga y me duermo. Sí, lo entiendo, pero no es parte. ¿Por qué? Porque estás sobreestimulando sensorialmente tanto, ahora sí que la escucha, como de alguna forma es la luz, ¿no? Esta estimulación lumínica que está estimulando la vigilia. Entonces, interrumpimos nuestra arquitectura. Algo muy importante son las siestas. Realmente, las siestas prolongadas, sobre todo mayor de 20 minutos, lo que hacen es que pueden alterar la arquitectura del sueño cuando nos vamos a dormir, porque realmente el sueño tiene varias fases. Si nosotros tenemos un ciclo de sueño alrededor de 6 horas, que más o menos todo el mundo tiene esta idea de que 8 horas es lo que se tiene que dormir, varía de persona a persona. Esto es inclusive un tema genético. Eh, Puede ser más o menos entre lo normal, lo normal es entre 6 y 10, dependiendo cada quien, ¿no? Pero bueno, el tema es que ya sea entre 6 o 10 horas, vamos a tener diferentes fases del sueño. Es a lo que llamamos la arquitectura. Hay un sueño profundo, un sueño REM, etcétera, que tiene a su vez ciertas duraciones y ciertas características. Cuando hacemos siestas prolongadas, lo que hacemos, ponemos en riesgo, es que esa arquitectura se rompe. Es lo mismo que si nos desvelamos mucho o si nos empezamos a levantar demasiado temprano o si tomamos estimulantes, ¿no? Muchos estimulantes durante el día, eso tampoco va a ayudar. Hay que tener una ingesta moderada. Me río porque yo me tomo como 6 tazas al día, pero la verdad es que sí, es importante eso, pero bueno, o sea, también Coca-Cola, cigarro, la gente cree que el cigarro no, pero el cigarro también genera eso, entonces esas son como diferentes medidas. Y ya más prácticas precisamente como para disminuir la tensión, hay hay muchos materiales que se pueden realizar si uno busca en YouTube o, insisto, hay empresas que ya las tiene como para sus propios trabajadores, aquí está. Entonces son videos de la respiración diafragmática, la respiración, y esto está comprobado, esto es algo científico, realmente si nosotros tenemos un tipo de respiración que se llama diafragmática con un cierto ritmo regular, podemos inclusive de alguna forma también regular nuestro ritmo cardíaco y nuestro tono muscular. Y eso ayuda a la sensación, por lo menos física, de una relajación.
La otra es lo que hablábamos ahorita de los ejercicios de tensión, relajación, también si lo buscan ahorita en internet, son ejercicios que son muy prácticos y lo que hace es que primero se tensa y se relaja diferentes grupos musculares. Casi siempre se empieza de abajo, digo, perdón, de la cabeza para los pies. Entonces, los diversos grupos musculares, ya sea de la cara, de la cabeza, de los hombros, del pecho, del abdomen, los glúteos, las piernas, se hace un ejercicio en el que se tensa durante varios segundos y después se relaja en algunas repeticiones. Eso también genera precisamente, más bien, que los parámetros fisiológicos como son respiración, tensión muscular y ritmo cardíaco disminuyan. Y la otra importante a veces también es esta parte de la meditación guiada, que es el mindfulness. El mindfulness combina dos cosas. Combina la meditación como tal, pero también tiene varios elementos de cognitivo-conductual. Es decir, como eh, es sacado de una técnica que tiene que ver que si nosotros cambiamos de alguna forma lo que pensamos, vamos a cambiar de alguna forma lo que sentimos y por supuesto que lo que actuamos. Es decir, si yo pienso algo negativo, generalmente la emoción que voy a producir pues es enojo y entonces seguramente voy a actuar ese enojo. Que así empezamos a tener como este cambio en la parte cognitiva, cambio el pensamiento, algo más positivo, voy a generar una emoción más positiva y por supuesto que se cambia la conducta. Se dice muy fácil, pero es cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué hace el mindfulness? Combina estas dos cosas y realmente hay sesiones que son breves y también muy importante, porque es importante en los ámbitos laborales, porque sí está asociado y también está demostrado científicamente que ayuda a la concentración. Entonces, parte de hacer estos ejercicios ayuda a ejercicios de atención, ejercicios de mantener la atención y eso ayuda pues, realmente de forma indirecta o inclusive directa a nuestras tareas diarias. Ok. También aquí nos preguntan un poco acerca de tener enfermedades en casa o tanto, obviamente, algún caso cercano de COVID como temas de salud mental en casa, ¿no? Entonces, bueno, al primero, ¿cómo actuar si nos damos cuenta que alguien cercano, sobre todo en casa, partiendo de que estamos aislados, que hay mucha soledad, que no tenemos contacto con demasiadas personas? Entonces, por poner un ejemplo, con mi hermana o mi mamá, si detectamos algún tema de salud mental, ¿cómo podemos ayudar? Claro, muy importante la pregunta, porque aparte, o sea, uno es cómo pueden ayudar y también es cómo me afecta, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Dicen que no hay a quién podemos ayudar que no quiere ser ayudado, más o menos. Creo que sí es un tema de que a veces, en primera, sentir empatía. Muchas veces las personas que tienen un problema de salud mental no quieren hablar de ello o no quieren recibir ayuda y no se trata de confrontarlos, no se trata de una forma de obligación, sino muchas veces es como tratar de hablar, de exponer cuáles son las opciones de ayuda y que no están solos. Los pacientes en general siempre agradecen esa parte de estar acompañados. Eso es importante, el mostrar de alguna forma, la ayuda no es nada más voy yo te pago el psiquiatra, no, o sea, es dime qué te pasa, en qué te puedo ayudar, o sea, es realmente estar en esta disposición de ayudar. Si es un tema de COVID, bueno, pues sí hay que hablar realmente a los números para que vayan, le tomen la muestra, etcétera. Pero es importante la responsabilidad de decir, tengo un familiar en casa que es un probable caso y que eso también es parte de una responsabilidad civil, sobre todo en el ambiente laboral, avisar a nuestros equipos, como decíamos, a los equipos de trabajo, decir, oigan, tengo este caso. ¿Y qué harían los equipos? Bueno, pues de alguna forma también ser empáticos. Oye, ¿cómo está tu familiar? ¿Cómo estás tú? ¿No? Y que haya un apoyo de, pues realmente seguir lo que sería el aislamiento y la cuarentena que está recomendada precisamente para evitar un contagio en las áreas laborales. Y por otro lado, es cómo te afecta a ti el que tengas a alguien que esté con algún problema de salud mental. Eso es lo que llamamos a los cuidadores. Por eso les decía hace rato, el ausentismo no es nada más porque yo me enfermé, es porque además de mi familia. ¿Y qué pasa? El cuidador en general puede tener burnout por cuidador. Entonces, imagínate, tienes el burnout por el estrés laboral, tienes el burnout por cuidador. Entonces, es algo que es importante que sea identificado y de alguna forma tratado para que esa persona, que aparte es parte de mi empresa y si está siendo productiva, tenemos que ayudar y brindarle de alguna forma las herramientas para que pueda salir exitosa de esa situación. Okay. Y otro tema que también es muy delicado, desgraciadamente, independientemente de COVID o por otras situaciones,
hemos conocido todos a alguien que ha fallecido en estos tiempos, ¿no? Duelo. Y definitivamente el no poder tener pues un funeral o los típicos ritos que como humanos nos sirven para despedirnos de las personas, ¿cree que de alguna manera afecta o cómo podemos estar cerca de la gente que está viviendo estas situaciones? O incluso si alguien aquí presente la está pasando. Claro, bueno, la verdad es que es un excelente punto a tratar. Yo creo que lo puse muy somero en la presentación, pero cobra una importancia gigante en estos momentos. En primera, sí, por supuesto que el tema de la elaboración del duelo en esta pandemia ha sido eh, terrible, porque lo que acabas de decir, porque finalmente se interrumpieron los rituales, todos los rituales católicos, judíos, todos absolutamente, que en el mundo entero, ¿no? Hindús también, para que nos ayudan a llevar este proceso y elaborar el duelo. Entonces, eso fue interrumpido. Y inclusive a un punto más atrás, la forma en la que reciben las noticias. O sea, generalmente vemos la escena que sale un doctor y les dice, oh, su familiar está. Bueno, pues ahorita en los hospitales no está sucediendo así, como hay una disminución del tráfico y la movilidad de personas, realmente las personas están recibiendo las llamadas telefónicas de los decesos. Entonces, eso inclusive aumenta más la forma en la que las personas están reaccionando, pues obviamente de forma alterada y aparte pues no ayuda a procesar el duelo, por ejemplo, ¿no? Y cuando dije ahorita, que creo que lo mencioné muy someramente, creo que es algo muy importante que como empresarios se debe de pensar en este regreso y en esta reintegración. O sea, los duelos que no nada más son por la muerte de un familiar, una persona, un amigo, etcétera. Son duelos diferentes que todos estamos viviendo. Voy a empezar a nombrar algunos porque es importante que los tengamos en la mente, porque siempre que pensamos en duelo, pues es porque alguien se murió, no. O sea, tenemos el duelo todos en este momento, les puedo asegurar que pasaron por el duelo, de que perdimos la libertad de salir a la calle sin temor a algo que no sabíamos que existía. Es decir, bueno, pues uno sale a la calle con ciertos temores, que no me van a asaltar, ¿no? No me va a agarrar la lluvia, me voy a mojar, etcétera. Pero esta libertad de salir porque me puedo enfermar es algo que a todos nos sacudió. Este confinamiento, si bien no estoy hablando de que se perdieron garantías individuales ni nada, pero perdimos una libertad porque no podemos salir sin el miedo y sin estresarnos de que nos ponemos en riesgo tanto de nosotros enfermar como de enfermar a otros, ¿no? Perdimos otro tipo de cosas que es importante, perdimos planes. O sea, la gente es importante que pensáramos, o sea, todos estos memes que vemos del 2020, pues sí, porque o sea, perdimos planes que en la medida mayor o menor nos afectaron, perdimos bodas, perdimos bautizos, perdimos personas que tuvieron un Viajes. bebé, viajes, ¿no? O sea, que tuvieron un bebé y no lo pudieron compartir con la familia, ¿no? Entonces creo que son pérdidas. Los niños tuvieron pérdidas y lo quiero mencionar importante porque finalmente esta parte educativa, que si pasabas de secundaria, prepa y de prepa a universidad, perdieron la oportunidad de una celebración importante en nuestras etapas de la vida, que son graduaciones, ¿no? Y que aunque dicen, no, pues es que después las vamos a hacer, hay que reconocer que esa pérdida seguramente causó un impacto emocional en esa persona. Entonces, son muchos duelos los que estamos viviendo. ¿Y por qué no decirlo? Estamos perdiendo dinero. O sea, estamos hablando de que hay gente que perdió su trabajo o está perdiendo la oportunidad de una inversión o está perdiendo la oportunidad de montar o desarrollar una empresa que vino el 2020 y ¿no? Llegó el COVID y ahora sí que perdieron. Entonces, son múltiples duelos los que van a venir. Cada persona llegando al trabajo viene con una historia de duelos que es importante que sepamos y que podamos brindar algún tipo de servicio, algún tipo de orientación, integrar algún especialista para que pueda ayudarlos, porque si no los tratamos, volvemos a lo mismo. Nos ponemos en riesgo de presentar síntomas y si nos ponemos en riesgo de presentar síntomas, podemos desarrollarlos y ¿qué va a pasar? Se va a alterar nuestra capacidad cognitiva y no vamos a tener a un trabajador productivo. Muy, muy importante. Creo que ayuda mucho a materializarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi casa está el tema de una boda pospuesta, que a lo mejor
pues para mí puede ser algo más intrascendente, pero para la persona fue algo muy fuerte. Entonces también como entender estas diferentes realidades y cómo todos estamos pasando por estos procesos, creo que ayuda mucho a partir de la empatía en nuestros tratos con los demás, ¿no? Y a niveles gerenciales importantes y a niveles, por eso decía, o sea, ¿cuántos negocios no se hicieron? Eso es un duelo. O sea, si yo puse una lana de 300 millones de pesos para algo que iba a ser un evento maravilloso en verano, el riesgo que estoy tomando, y aparte es un duelo personal, ¿no? O sea, no es nada más el tema económico que se pierde, es eh, una inversión emocional, una inversión intelectual, etcétera. Entonces, creo que eso es importante reconocerlo, que para mí diría, pues, ¿qué importó? No, no, sí importó, es una persona que está siendo afectada. Pues doctora, muy interesante, creo que nos ha servido mucho a todos, o al menos de manera personal, como a ponerle, a contextualizar las cosas, ¿no? Creo que son cosas que todos estábamos sintiendo, que todos estábamos a lo mejor percibiendo y entender que es normal, en primer lugar, ponerle un nombre a las cosas y entonces de ahí ver qué acciones se toman, ¿no? Porque en primer lugar, pues sí, es conceptualizarlo, es normalizarlo y entender que es algo por lo que estamos pasando el mundo entero y que estamos en esto juntos y que hay que echarle ganas y salir adelante, pero también reconocer en qué momento es necesario la intervención de un especialista, en qué momento podemos tomar algunas herramientas que están disponibles en el servicio de salud pública o diferentes técnicas, ¿no? Como a lo mejor lo que mencionaba de la meditación, de la relajación. Entonces, pues muchas gracias. ¿Quiere dar algún mensaje de cierre? Pues el mensaje de cierre es que lo más importante realmente es el capital humano y si tenemos que cuidarnos, es cuidarnos de forma integral y, y que realmente no olvidemos que la parte de salud mental es esencial. Si no cuidamos esa parte, no vamos a tener un desarrollo empresarial, inclusive nacional, como el que quisiéramos, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctora. Muchas gracias por estar con Gracias a nosotros, ustedes. por el tiempo, por la disposición, porque además déjenme decirles que la doctora estuvo todo el tiempo rebotando con nosotros ideas, buscando la manera de verdad de hacer su participación lo más significativa y útil, lo cual agradecemos de todo No, corazón. Creo gracias a que se ustedes. logró el objetivo. Y pues también muchas gracias a todas las personas que se conectaron, los que van a ver la grabación. Nos vemos la próxima semana para nuestro cuarto seminario de Future Trends, en el cual vamos a estar hablando de la nueva realidad de las relaciones laborales, ya desde un punto de vista fiscal y legal. Entonces, pues los esperamos. Y ya saben, mañana les haremos llegar la presentación con la grabación de la ponencia del y una breve encuesta que les agradeceremos nos ayuden a responder para poder tener su retroalimentación. Que tengan muy buena semana y muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.